de Israel, redimidos de las naciones. Presenta. ¿Alguna vez les ha pasado que de pronto hay momentos donde ustedes sienten que están muy cansados, llenos de muchas cosas, llenos de compromisos aquí, de compromisos allá, y sienten que no pueden más, como que están muy saturados? Esa es la palabra, están saturados y que, pero tanta cosa aquí y allá, y llamadas por aquí, llamadas por allá, o sea, sienten como esa saturación en sus vidas, y pero ¿qué hago? Y parece que no encontraran la salida, ¿verdad? O que no encontraran como ese descanso, ¿verdad? Eh, yo me he sentido así, ¿verdad? He sentido a veces como que hay mucha cosa. Me siento a veces, o algunas veces me he sentido saturado, ¿cierto? Como con mucha cosa, muchos días, pues. Pero qué bueno es el Eterno, ¿verdad? Cuando uno clama y, como decíamos ahora, uno eleva su mirada al cielo por una palabra, ¿verdad? Como dice la Escritura, que buena es la palabra a su tiempo, a su tiempo. Y hace unos días, pues, un día sí, me sentía así, como saturado, como que, bueno, no sé, y como que no veía avance, como que no sé. Y bueno, padre, pero ¿qué está pasando? Dime qué debo hacer o cómo debo salir de todo esto, cuál es el camino. Bueno, y resulta de que al ratico me llega un mensaje a mi WhatsApp de un hermano que está en Cuba. Imagínate, de Cuba. Un hermano con el cual hablo mucho, que el Eterno los ayude allá a los cubanos porque están pasando una situación difícil, para que oren por ellos en sus tiempos de oración, por toda la familia de Cuba. La situación en Cuba es muy dura, muy dura. Desde las 4 de la mañana se levantan a bregar a conseguir algo para el desayuno, para el almuerzo, pero todos los días se levantan sin saber si van a comer ese día o no. Entonces el hermano me manda un mensajito. Yo estaba pues también un poquito así como, ay, bueno, me sentía saturado, no sé, saturado, así como con mucha cosa por aquí y por allá. Entonces el mensaje que él me manda dice así, dice, el deseo es la fuerza que mueve al mundo. Dependiendo de nuestros deseos, nuestro mundo personal se moverá. Si nuestro principal deseo hoy es solo envolvernos en nuestras actividades diarias para cumplir con una rutina, nuestro mundo se moverá hacia una existencia robóticamente mediocre. Repito, el deseo es la fuerza que mueve al mundo. Dependiendo de nuestros deseos, nuestro mundo personal se moverá. Si nuestro principal deseo hoy es solo envolvernos en nuestras actividades diarias para cumplir con una rutina, nuestro mundo se moverá hacia una existencia robóticamente mediocre. En cambio, si nuestro deseo principal hoy es encontrar a Dios, al Eterno, detrás de cada evento y actividad en nuestra rutina diaria, entonces nuestro mundo hoy se moverá en dirección hacia una vida con propósito eterno, hacia una vida arriba. Bello día. Esos son mensajes que lo dejan a uno pensando y reflexionando. Son los mensajes buenos que lo ponen a uno a reflexionar, a pensar, a analizarse a uno mismo, hacer como ese análisis, a probarse como la semana pasada, antepasada, nos enseñaba el hermano Edison, de probarnos a nosotros mismos, ¿verdad? De mirar dónde estamos. Y qué bueno, qué buena es la palabra a su tiempo, qué buena es la palabra. Es como esa medicina, cuando alguien está enfermo, que el médico le manda, tiene que tomarse esta medicina a tales horas. Y qué bueno nosotros poder vivir así bajo la palabra de Dios, que es medicina, dice, para nuestros huesos, medicina para nuestra vida.
Entonces recibí mucho refrigerio en esa mañana con este mensaje que me puso a reflexionar, a pensar, y bueno, quizás estoy yendo a través, quizás estoy tomando muchas, en mis actividades estoy tomando mucha rutina, ¿verdad? Cuando hablo de actividades me refiero a actividades normales de trabajo, en todas las áreas de nuestra vida, y a veces como que nos desligamos en nuestra mente y nos olvidamos, ¿verdad? Y empezamos a hacer las cosas en nosotros mismos y se vuelve toda una rutina y ahí es donde viene incluso esa mediocridad en nuestra vida espiritual. Que el Eterno nos ayude pues para que todo el tiempo, en todo lo que hagamos, en todo, absolutamente todo lo que hagamos, siempre el deseo sea a encontrar al Eterno en todo lo que hagamos. Bendito sea su nombre, porque escrito está que Él llena toda la tierra, ¿verdad? Baruch Hashem. Entonces, que el Eterno nos ayude a pasar esta prueba, las pruebas, que en esos momentos de que sintamos esa saturación, ¿verdad? Podamos voltear, subir nuestra mirada al Todopoderoso y encontrar ese camino de vuelta a Él. Bendito sea el nombre del Eterno. Aleluya. Quería pues darles este pequeño testimonio de vida, ¿no? Cómo la palabra nos, al tiempo, ¿no? Nos fortalece. A través de un hermano, imagínense que está en Cuba, el Eterno me envió un mensaje que fue de mucho refrigerio a mi propia vida. Entonces, amados, hoy tenemos la Parashá Toldot, generación, ¿verdad? Bereshit 25:19 al 28:9. Y la enseñanza de hoy, pues la he titulado El sencillo camino de Isaac a la significación, ¿verdad? El sencillo camino de Isaac a la significación. Muchas veces uno deambula por la vida buscándole significado, buscando significación a nosotros mismos, y el hombre siempre, lamentablemente, ha complicado ese camino. Lo ha complicado. El mismo hombre se encarga de, incluso en la parte espiritual, en lo espiritual, el Eterno ha proveído un camino sencillo para el hombre, pero nosotros los seres humanos hemos encargado de complicar ese camino, de complicarlo, ¿verdad? Y por eso hoy vemos, cuando debiéramos estar tan unidos en torno al uno y único, estamos tan divididos, ¿verdad? ¿Cuántas denominaciones no hay? Todas dicen tener la verdad. ¿Cuántos grupos de raíces hebreas no hay? ¿Y cuántas contiendas no hay? Complicamos el camino, cuando el camino es sencillo. El camino que Dios ha puesto es sencillo, ¿verdad? Entonces, precisamente, por eso pues puse o titulé la enseñanza de este día, el sencillo camino de Isaac hacia la significación. Vamos a hacer un pequeño repaso de las porciones que tenemos hoy, de 25:19. Entonces, esta parashá primeramente nos menciona cuáles son los descendientes de Isaac, ¿cierto? Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca. ¿De cuántos años era Esaú cuando tomó a sus esposas? Que tomó 2 hijas de ahí, de esa tierra de Canaán. ¿De cuántos años era? También era de 40 años, ¿verdad? Isaac también era de 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, ¿cierto? A Ribca. Muy bien, tenemos también aquel evento cuando Esaú vende su primogenitura, o sea, la tomó en poco. Y después lloró amargamente, pero no pudo ¿qué? Obtenerla de nuevo. O sea, mire que a veces la escritura nos da a nosotros testimonio, ¿no? Estos testimonios, estos fracasos son para estos tiempos, para nosotros. Isaac
tomó en poco la primogenitura. Y de todas maneras voy a morir. ¿Para qué esto? Yo, pues, y la vendió, ¿cierto? Y la vendió. Y esto no es ajeno a nosotros en estos tiempos. Muchas veces nosotros tomamos en poco todo lo que hemos recibido de Dios. Tomamos en poco el mismo sacrificio, la muerte expiatoria del Mesías, porque si no fuera así, no cometeríamos tantos errores, ¿verdad? Tendríamos mucho más valor por todo aquello que pasó allá en ese madero, en ese tiempo, por todo el sacrificio, el mérito que obtuvo nuestro maestro, todos esos sufrimientos de los cuales él participó para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. A través de los sufrimientos del Mesías nosotros fuimos bendecidos. Y a veces se nos olvida y tomamos en poco valor eso que allí sucedió, ¿verdad? Y hay que pedirle perdón al Eterno por eso y que nos despierte cada vez más, que avive más nuestro espíritu, ¿verdad? Para tener en mucho, pero en mucho valor lo que allí pasó, el sacrificio del Mesías. Entonces vemos cómo Esaú vende su primogenitura, tiene en poco esa bendición a la cual él tenía derecho, aunque todo estaba dentro de un plan del Eterno, pero ya el Eterno sabía cómo Esaú iba a obrar. Luego tenemos a Isaac en el capítulo 26, cuando hubo hambre allí en la tierra, él quería descender a Egipto como su padre, que también descendió a Abraham, ¿recuerdan? Y el Eterno le dice, no, un momentico, no desciendas allá, tú quédate aquí en la tierra. El Eterno no le permitió a Isaac salir de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque él era la promesa, ¿verdad? El hijo de la promesa. Pues por eso el Eterno dice, no, tú no sales de acá, te vas a quedar acá. Y ahí vemos también cómo el Eterno, bendito sea su nombre, provee en medio de la escasez, porque había hambre en la tierra. Y cómo que quédate aquí, y entonces cómo voy a sustentarme y sustentar a mi esposa, ¿de qué vamos a vivir? Y esa es la pregunta que nos hacemos muchas veces, ¿o no? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Esa pregunta me la he hecho yo muchas veces, a veces cuando me quedo sin trabajo o algo, y ahora ¿de qué voy a vivir? ¿Verdad? Y muchas veces el Eterno lo prohíba, uno piensa en su mente, y en la mente desciende ¿a dónde? A Egipto. Desciende a Egipto. ¿Por qué? Buscando el sustento. En nuestra mente descendemos a Egipto y hacemos planes y cosas y no nos damos cuenta que estamos en un descenso espiritual a través de buscar el sustento. Pero el Eterno nos dice, no bajes allá, yo te voy a proveer. Mire que le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, dice, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y nosotros hemos sido bendecidos en esta promesa, porque la promesa que se le dio a Abraham es ¿cuál? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros estamos en el Mesías. Y si estamos en el Mesías, ciertamente linaje de Abraham somos. Por lo tanto, somos partícipes de las promesas que le fueron dadas ¿a quién? A Abraham. ¿Verdad? Y también se dice en la Escritura, dice la Escritura, que fuimos acercados por medio de la sangre del Mesías, fuimos acercados ¿a qué? A los pactos, a las promesas, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros en nuestra mente nos alejamos, descendemos a Egipto, cuando el Eterno nos va a proveer ahí donde estamos, ahí en ese mismo lugar, ahí en ese mismo entorno, Él nos va a proveer. Por supuesto que hay momentos en que el Eterno nos dice que nos movamos, ¿cierto? Muévete, Él dice nos mueve,
Pero hay momentos en que uno dice, quédate ahí, que ahí yo te voy, a pesar de la situación que se está viviendo en tu entorno, yo ahí te voy a bendecir. Ahí te voy a proveer. Y eso fue lo que pasó con Isaac. Y mire que Isaac creyó tanto, porque es que creer no solamente es creer, digamos, creer intelectualmente o tener un concepto aquí en mi mente, no. ¿Cuándo cree uno? Cuando pone por acción lo que ya ha venido a nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios vino ¿a quién? A Isaac. ¿Qué hizo Isaac después? Él habitó en Gerar y dice que él después sembró ahí en esa tierra, cuando había hambre en esa tierra. Y mire lo que dice el verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Eterno. O sea, se repite la historia como con Abraham. Creyó y le fue contado por justicia. Es decir, el Eterno lo bendijo. Sembró en una tierra que a los ojos del hombre era improductiva, porque había hambre, dice. Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, pero el Eterno le habla a Isaac. Él ya tenía planeado con sus maleticas y todo bajar, pero dice, no, quédate ahí, no desciendas a Egipto, ¿verdad? Se le apareció el Eterno y le dijo, no desciendas a Egipto, ojo, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, ¿cierto? Entonces, Isaac creyó, pero no solamente que creyó intelectualmente, sino que también actuó con base en esa promesa, en esa bendición, y así fue, y sembró Isaac contra todo pronóstico, él sembró allí y la tierra produjo, y dice que cosechó aquel año 100 por 1, es decir, más del 100%. Bendito sea el Eterno. Luego, entonces, viene la bendición de Isaac, ¿verdad? La bendición de Isaac, cuando ya Isaac iba a bendecir a su hijo primogénito, ¿verdad? Y recordamos pues todo lo que pasó allí, como Ribca, la mamá de Jacob, de Ribca y Esab, con base en lo que ya ella había recibido proféticamente desde que tenía a sus niños en el vientre. No había olvidado la palabra profética, ¿eh? Qué bueno, cuando tenemos esa palabra profética aquí siempre, muchas veces recibimos una palabra, ¿verdad? Y pensamos que es para allá, pero hay veces que esa palabra es para un tiempo más adelante. Pero debemos es que guardarla para que cuando llegue el momento del Eterno, entonces salga a la luz esa palabra profética. Entonces Ribca sabía lo que ya ella tenía esa palabra profética y ella vio que este era el momento para actuar, ¿verdad? Aunque ahí hay mucho de qué hablar, del engaño, de la mentira, en fin, muchas cosas que hablar, pero en ese momento Rebeca dijo, hoy es el momento de que se cumpla esa palabra profética, ¿verdad? Entonces allí vemos pues como Esab también llora amargamente lo que no valoró, ¿verdad? Luego vemos la persecución. Jacob huye de Esaú porque pues obviamente Esab se llenó de ira, de rabia, ¿no? Contra su hermano. Pero miren que esto es una actitud muy común en el ser humano. Como dice el dicho, tras del ladrón, bufón, ¿verdad? O sea, desprecia la primogenitura, la vende por un plato de lentejas. Dicen los sabios que en este momento se estaba llevando a cabo, creo que había fallecido Abraham y se iba a llevar a cabo, estaban en el luto de la muerte de Abraham y que por eso Jacob preparó estas lentejas o estos platos, este guiso, pues es lo que dicen los sabios. Entonces, Esab le dice, bueno, yo te vendo mi progenitura. Entonces, él
fuera de que tiene en poco la primogenitura, de comete ese error, enseguida culpa ¿a quién? Al hermano. Y es una actitud muy común en nosotros, los seres humanos. Cometemos el error y culpamos al otro, ¿verdad? Culpamos al otro. Esab comete el error, menosprecia la primogenitura y se va en contra de su hermano, culpando a su hermano Jacob, aunque Jacob sí tuvo cierta, pero la culpa fue ¿de quién? De él. Exacto. Entonces, el Eterno permite todas estas cosas precisamente para descubrir el corazón de él y también muchas veces para descubrir cómo está nuestro corazón. Entonces él se va, lanza en ristre contra su hermano, se llena de ira contra su hermano, cuando debió llenarse de ira, pero consigo mismo, ¿no? Porque él despreció la primogenitura, o sea, la raíz de todo fue él. O sea, el que tenía que decidir era él. Si a mí me proponen algo, en cualquier situación, en un negocio, en lo que sea, yo soy el que tengo el poder de decidir. Todos, el Eterno nos ha dotado con esa capacidad y eso es lo que nos hace libres, ¿verdad? Eso es lo que nos da esa capacidad. Él nos ha dotado para decidir entre el bien, el mal, entre la vida, la muerte, entre la luz, la oscuridad, entre el Shabbat y los demás días. Pero ¿qué nos dice él? Escoge pues la vida, escoge la vida. Entonces acá, pues le propusieron algo y ¿qué escogió él? El placer momentáneo, el engaño del pecado que te ofrece placer, pero es un placer que durará 5 minutos, 10 minutos, pero después te traerá una larga vida de amargura, que fue lo que pasó con Esaú, ¿verdad? En el capítulo 28, Isaac bendice a Jacob. Mire que Isaac se sostuvo en esa bendición. Lo más normal era que él dijera, no, bueno, me equivoqué. Te quito la bendición y se la doy al primogénito. No, él se sostuvo en esa bendición que ya había dado. En él fue sí, sí, ¿verdad? Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Él se sostuvo en esa bendición, ¿verdad? Y incluso le dice a Jacob que no tomara mujeres de las hijas de Canaán. Otro error que cometió Esab, en tomar un yugo desigual, mezclarse, ¿verdad?, con las mujeres de esa comarca, o sea, las mujeres descendientes de Canaán, de un pueblo que era totalmente pagano, era un pueblo totalmente ajeno a Dios, se había alejado del Eterno, ¿verdad? Pero él decide, otra mala decisión, tomar mujeres de esa nación. Y fue una amargura para sus padres, ¿verdad? Esab estaba, él estaba alejado, ¿no? Él tenía un espíritu más bien, sí, un poco rebelde, ¿no? Aunque después él hace una corrección cuando después tiene el encuentro con Jacob, ¿verdad? Él allí hace corrección, ¿cierto? Y él perdona a Jacob. Mire que no lo mata, sino que lo perdona, ¿cierto? Incluso Jacob, cuando lo ve, dice, le ve como si tuviera una cara de ángel. O sea, cuando Esab está dispuesto a perdonar a su hermano, entonces allí vemos que él hizo una corrección porque no lo mató, ¿cierto? Cuando perdonamos, se nos ve la cara de ángel, ¿cierto? Claro, cuando estamos llenos de rabia y con ganas de vengarse, la cara es de una serpiente, así, buscando aquí, o de un león, o de una cascabel, o de un demonio, ¿cierto? Se nos lleva, ¿sí? Cuando estamos con las ganas de vengarnos, de
Pero cuando estamos con esa intención de perdonar al que nos ofenden, nuestra cara es como la de un ángel. Él cambia su, exactamente, exacto. Muy bien, entonces ahí vemos pues, hacemos un pequeño resumen de esta parashá que es bien interesante. Entonces vamos ahora sí ya a entrar en materia. Vamos a empezar con el sencillo camino de Isaac hacia la significación. Y como decía ahora, pues todos luchamos por una vida significativa, ¿verdad? Que tengamos un significado, que tengamos como todos están buscando como ese significado, ese propósito en la vida, llenar un propósito, tener un propósito, ¿verdad? En la vida. Pero este esfuerzo no solamente se limita, digamos, por decirlo así, a una clase especial, sino que es como algo dentro del ser humano. El ser humano está luchando todos los días, buscándole un significado a la vida, buscando cuál es el significado. Unos lo hacen conscientemente, otros inconscientemente. Entonces una persona busca, por decir algo, el significado a su vida, vamos a decir en una profesión, se siente realizada con tener una profesión. Otros con una actividad comercial se sienten realizados en esa. Otros con tener una casa muy hermosa, ¿cierto? Con muchas habitaciones. Ese es el significado de su vida. Eso es lo que piensa esa persona. Otros con tener un carro último modelo, ¿verdad? Cada año lo están cambiando porque ellos ven que eso es lo que llena, lo que les da significado a su vida. Esas latas ahí, ¿verdad? Son las que le dan el significado a su vida, ¿cierto? Incluso los jóvenes, los ancianos, también las personas mayores, muchas veces en su afán, porque ya sienten que su vida se está terminando y que no han como logrado ese significado, entonces empiezan con muchas veces, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿verdad? Dicen, desperdicié mi juventud y voy a hacer todo lo que sea, lo que no hice en mi juventud, lo voy a hacer ahora. Precisamente como tratando de buscar ese significado a su vida, pero realmente lo que hacen es que eso los va llevando, por el contrario, a una destrucción, ¿no? Destrucción de su propio ser. Entonces, siempre el ser humano está buscando ese significado, buscando ese significado. Queremos entonces, por ejemplo, muchas veces ser los que comiencen algo nuevo. También en la parte espiritual sucede muchas veces. Y vemos cómo en muchas personas, en muchos grupos, están todo el tiempo queriendo encontrar nuevas revelaciones, como que ellos sean los pioneros de que dieron a conocer una verdad al mundo, ¿verdad? Descubrieron que esto se dice en hebreo de tal manera y piensan que nadie más lo sabe, sino que son ellos los que se les ha dado esa gran revelación. Y ahí encuentran ellos el significado de su vida, ¿verdad? Entonces muchas veces también el ser humano está tratando de comenzar algo nuevo y fresco y ellos entonces tratan de completar, ¿verdad? De completar eso, ¿no? De que eso se complete y en eso ven ellos mismos, ven que es como si fuera su realización o su significado, porque ellos ven que esto es la fuente pues de su propósito. Sin embargo, no es del todo posible para nosotros ser simplemente un recipiente para llevar a alguien o algo más un paso más allá. Es decir, este pequeño paso puede parecernos insignificante, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones es parte del plan de Dios. Entonces, lo más importante no es lo que nosotros pensemos o hacemos para tratar de hallar un significado en la vida, sino cuál es el significado real que nosotros tenemos. Ahí es donde nosotros tenemos que concentrarnos.
Ese significado o esa realización de lo que somos en la vida solamente lo podemos hallar cuando nos acercamos a Dios. Porque Él es el único que da significado a nuestra vida. Cuando nosotros nos alejamos del Eterno, entonces andamos como ovejas descarriadas buscando cualquier cosa, tratando de hallar ese significado. Pero cuando regresamos a Dios, cuando regresamos al Eterno, ahí es la única, por decirlo así, la única fuente donde podemos hallar el significado a nuestra vida. Es la única forma. Por eso entonces vamos a analizar la vida de Isaac, ¿cierto? Vamos a analizar la vida de Isaac, que como patriarca, vemos inclusive que Isaac era patriarca, o sea, uno de los fundadores, por decirlo así, de los padres de nuestra fe, ¿verdad? Pero la vida de Isaac está muy poco representada en la Torá, es decir, se hace muy poca mención de él. Abraham, mientras que Abraham se menciona en 3 parashat o en 3 porciones de la Torá, Jacob se menciona en 2, o sea, 2 parashat, 2 porciones. Pero esta parashá, esta que estamos hoy, Toldot, es la única que cuenta gran parte de la historia de Isaac, pero todavía él la comparte allí con la historia de Jacob y Esaú, ¿cierto? Entonces, de Isaac, siendo el hijo de la promesa, se menciona menos que Abraham, que Jacob, ¿verdad? Entonces, aunque hay mucho que podríamos discutir esta semana sobre Jacob y Esaú, vamos a enfocarnos en este patriarca Isaac y en cómo él es un modelo que de nosotros debemos buscar seguir en nuestras vidas, ¿verdad? Primero, vemos una cualidad muy importante de Isaac. Isaac estaba comprometido con su familia. Él oró por ellos. Isaac nunca dudó de su propio valor en el plan de Dios, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que quizás también a nosotros o no tenemos en cuenta o se nos olvida o no lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro valor en el plan de Dios? Cuando usted se ha sentado a reflexionar y a pensar cuál es su valor en el plan de Dios para con usted. Y muchas veces pensamos que Dios solamente tiene un plan con otras personas, con los maestros o con los pastores. Y no nos damos cuenta que Dios también tiene un plan con cada uno de nosotros. ¿Verdad? ¿No le ha pasado eso? ¿Cierto? Pensamos que solamente Dios tiene un plan con hombres iluminados que reciben mucha revelación. ¡Wow! Tremendo. Maestros, evangelistas, profetas. Y nos olvidamos de que Dios tiene un plan contigo y conmigo. Y eso es lo que le va a dar o le va a empezar a dar significado a tu vida cuando entendemos y comprendemos que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros es una pieza fundamental que encaja dentro de ese plan de Dios. Eso es lo que le va a empezar a dar significado a nuestra vida. Entonces, desde el primer verso de la porción de la Torá, Isaac se afirma como el hijo de Abraham para llevar adelante su responsabilidad. Veamos lo que dice Génesis 25:1. Ahora bien, estas son las genealogías de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Entonces, él se afirma, ¿verdad? Él se afirma en esa promesa. Él es el hijo de la promesa. Y él se afirma allí, él dice, el Eterno tiene un plan conmigo, con mi vida. Y a partir de mí, ese plan bendecirá que a muchas futuras generaciones, ¿verdad?
Y eso también es para nosotros. El Eterno tiene un plan con cada uno de nosotros y a través de ese plan, nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes serán bendecidos. Isaac cumple con lo que está escrito. Vemos, por ejemplo, en en 2 de Timoteo 2:15, cuál fue la actitud de Isaac, que debe ser también la actitud de nosotros. Dice allí el apóstol, le dice a Timoteo, esfuérzate por presentarte ante Dios, ante el Eterno, como aprobado y verdadero, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que abre un camino recto con la palabra de verdad. Entonces, Isaac recibe una palabra, ¿cierto? Él recibe la palabra, él se presenta ante el Eterno, ¿verdad? Como ese obrero que no tiene que avergonzarse y abre camino con base en la palabra que le fue dicha, con base en esa promesa, ¿cierto? Él actúa con base en esa palabra de verdad y se presenta como un obrero aprobado. ¿Cuándo somos aprobados delante del Eterno? Cuando trazamos ese camino con base en la palabra de Dios, ¿verdad? De hecho, Isaac fue literalmente un sacrificio vivo, ¿cierto? Habiendo sido levantado sobre un altar y casi sacrificado, sin embargo, incluso con esa fidelidad, la Torá enfatiza la oración continua de Isaac por su esposa Ribca, durante 20 años. 20 años oró Isaac para que su esposa concibiera. 20 años. 20 años. No porque tuviera falta de fe, oraba él, sino porque él sabía que el Eterno le proporcionaría un hijo, porque ya él había recibido la promesa. Entonces, a pesar de que el Eterno nos ha hecho una promesa, no por eso vamos a dejar de orar. Por el contrario, con más intensidad vamos a orar, esperando el cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Isaac ora por su esposa 20 años, contrario a su padre Abraham. Ustedes recuerdan cuando hubo la discusión, como en todos los matrimonios, ¿cierto? ¿O no? Hay matrimonios que no discuten, ¿o sí? Todos. Sí, eso no pasa acá. 100%. No, yo no creo. Sí. Hay discusiones, enojo, ¿cierto? Cuando no es la esposa que discute, es el esposo que se levanta enojado, en fin. Entonces, vemos que Sara discute con Abraham. ¿Recuerdan esa parte cuando discuten porque Sara estaba muy cansada con Agar, la sierva, y con Ismael, ¿verdad? Y viene y llama a Abraham por tu culpa. Pero ¿cómo así? Si fuiste tú la que me pediste eso. O sea, y yo me preguntaba muchas veces, pero ¿por qué Sara culpa a Abraham si todo salió de ella? Ella le dijo, ven, toma a esta sierva y dame un hijo a través de esta sierva. Y porque ella le dice, el Eterno juzgue entre tú y yo, ¿cierto? Entonces pasa y acontece, dice el Midrash, que ¿por qué Sara se enoja con Abraham? ¿Por qué le dice, juzgue el Eterno entre tú y yo? Como quien dice, es que tú eres el culpable. No, pero ella no lo estaba culpando de eso. Lo que él estaba diciendo es, tú no oraste por mí. Tú no oraste para que Dios me concediera un hijo. No intercediste lo suficiente. No intercediste lo suficiente para que Dios me concediera un hijo. Mire que el Eterno, a través de aquellos malajín, de aquellos ángeles, se le aparece a Abraham y le dice, ¿cierto? Abraham no sabía. Le dice, por este año, al año, por este tiempo volveré y tu mujer concebirá. Pero no se dice que Abraham oró por ella, ¿o sí? No se dice. Nunca oró.
o quizá no o lo hizo, pero no lo hizo lo suficientemente. En el caso de Isaac, la Torá dice que Isaac oró 20 años por Rivka. ¿Ve? Y miren, hermanos, muchas veces, y esto nos pasa a todos, pues, a todos, los problemas en el matrimonio, ¿cierto? Los problemas en el matrimonio. Generalmente en el matrimonio puede haber uno de los dos que esté en un nivel superior, más superior espiritualmente hablando. ¿Quién es el que debe orar por el otro? El que tiene el nivel superior, ¿verdad? Y nos pasa que no lo hacemos. Nos descuidamos y no oramos lo suficiente por nuestros cónyuges. Oramos menos y peleamos más. Exactamente. Entonces, ¿a qué nos llama el Eterno? A orar por nuestros cónyuges, sea hombre o sea mujer. Quien tenga el nivel espiritual más alto debe ceder más, dedicarse más a la oración para que el espíritu del Mesías venga. Si la persona quizás, si el cónyuge no ha nacido de nuevo, pues para que esa persona sea concebida de nuevo en el espíritu de santidad. O si la persona ya nació de nuevo, pero todavía tiene un nivel muy inferior, pues para que el espíritu le ayude a crecer a esa persona. Pero no oramos lo suficiente por eso. Y Isaac acá nos enseña que era muy preocupado por su familia. Estaba muy preocupado por su esposa. Y oró 20 años seguidamente hasta que llegó el tiempo. Y el Eterno lo sorprendió, no con uno, sino con dos. Baruch Hashem. A falta de uno o dos. Entonces, sin embargo, era posible que este niño no viniera a través de Rebeca. O sea, si digamos que se podía repetir la historia que se repitió con Abraham. Vemos lo que pasó. Abraham no oró tanto lo suficiente, entonces dio eso lugar a qué? A que viniera otro hijo, pero no de su esposa, sino por una concubina, lo cual era permitido en ese tiempo, ¿cierto? Lo mismo pudo haber pasado acá. 20 años y sin tener hijo. Entonces Rebeca le pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Toma a mi concubina y dame un hijo, ¿verdad? Pero no fue así. En este caso no fue así porque Isaac estaba orando e intercediendo todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, Isaac sí intercede por su esposa y como dijimos ahora, de hecho esta fue la razón, dice el Midrash, por la que Sara increpó a Abraham cuando le dijo, juzgue Hashem entre tú y yo. Por lo tanto, Isaac estaba comprometido con su esposa. El Eterno respondió a su oración, 20 años de esterilidad y de repente tuvieron gemelos. Pero ojo, aquí hay un componente que se nos estaba olvidando. No solamente que Isaac ora por su esposa para que tenga hijos, porque uno puede estar orando de una manera egoísta, ¿cierto? Es decir, estoy orando para que simplemente el Eterno satisfaga mis propios deseos, ¿sí? Pero resulta que acá Isaac no solamente oraba por su esposa, sino porque él conocía el plan de Dios, que es lo que le daba significado a su vida. Hashem, si no me das un hijo, ¿cómo se va a cumplir el plan que tienes y que le revelaste a mi padre Abraham? ¿Ve? La diferencia de orar uno por sus propias cosas, egoístamente, cuando uno ora con un propósito verdadero, con un propósito conforme al plan de Dios. Ahí uno puede incluso hasta argumentar con el Eterno. Y los sabios dicen que los grandes profetas argumentaban con el Eterno
Moisés, por ejemplo, ¿cómo vas a destruir a este pueblo? Si lo sacaste de Egipto y lo vas a matar en el desierto, ¿qué van a decir todas las naciones? Que sacaste a un pueblo para destruirlo en el desierto. No acontezca tal cosa. ¿Sí? Buenos argumentos. Cuando al Eterno le gustan los buenos argumentos. Cuando vamos con él con la misma palabra y cuando le argumentamos a Sodoma y a Gomorra. Exacto, ahí también argumentó con el Eterno, ¿verdad? Entonces, Isaac ora al Eterno con un buen fundamento conforme al plan de Dios, ¿verdad? No ora egoístamente, simplemente por querer tener un hijo, sino porque ese hijo representaba la continuidad del plan de Dios, que ya él había revelado a Abraham, ¿verdad? En segundo lugar, entonces Isaac se compromete a vivir las expectativas de Dios, del Eterno, para él, aunque él no vería beneficio propio. Primero, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? El plan de Dios, ¿verdad? Esa debe ser nuestra prioridad. Cumplir las expectativas de nuestro Padre Eterno, aunque eso no implique beneficio para nosotros. ¿Y a quién tenemos como el mejor modelo para ello? Al Mesías, ¿verdad? Él cumplió su vida, el significado de su vida, toda la vida que él vivió, el significado de su vida estaba en cumplir las expectativas del Padre, aunque eso no le trajera beneficio propio para él. Por el contrario, le trajo ¿qué? Sufrimientos, persecuciones de los de su propia nación. Aún su familia en un tiempo lo consideraban como loco. ¿Ah? No creían en él. Él no estaba buscando sus propias expectativas, sino las expectativas de Dios. El mejor ejemplo lo tenemos en el Mesías. Isaac no buscaba sus propias expectativas. Él buscaba las expectativas, cumplir las expectativas de Dios, aunque él no viera el beneficio. ¿Y cuántas veces nosotros fallamos en eso? También. Generalmente nosotros siempre estamos tratando de cumplir nuestras propias expectativas y nos olvidamos de cumplir las expectativas de Dios, porque no queremos el sufrimiento, no queremos que nadie nos rechace, no queremos que nadie nos expulse de algún lugar. A veces nos congraciamos con la familia y terminamos siendo como ellos para cumplir las expectativas de ellos y no las de Dios. El facilismo, ¿verdad? Muchas veces pensando en el qué dirán, cumpliendo las expectativas de los demás y nos olvidamos de cumplir las expectativas del Eterno, ¿verdad? Entonces el Eterno le ordena a Isaac que no fuera a la tierra de Egipto, sino que permaneciera en la tierra de Israel, ¿cierto? A pesar de que en ese tiempo había mucha hambre en toda la tierra. ¿Cuánto más fácil podría haber sido la vida de Isaac si se le permitiera llevar su riqueza a algún lugar donde fuera apreciado, ¿cierto? Que él saliera con todo lo que él tenía, se fuera para otro lugar y no se quedara en esa tierra. Tal vez, si en el tiempo de hoy, vamos a decirlo así, impuestos más bajos, costos de consumo más bajos, personas que lo valorarían. Y sin embargo, él permanece en la tierra de Israel y esencialmente él, debido a eso, se convierte inclusive en la primera persona víctima del antisemitismo. Ustedes dirán, ¿por qué? Vamos a verlo. Mire lo que pasó en Génesis 26, 14 al 16. Dice allí, Isaac adquirió ganado de ovejas, ganado de ganado, o lo podemos poner allí, sí, pongámoslo ahí, pongamos 26, 14 al 16. Vemos cómo la obediencia a Hashem, al Eterno, muchas veces va a traer ¿qué? Persecución, adversidad, la gente no va a estar de acuerdo, pero
¿Cuáles expectativas debes cumplir? ¿Las tuyas, las de la gente o las de Dios? Las del Eterno, ¿verdad? Esa debe ser la prioridad de nuestra vida, que el Eterno nos ayude a cumplir de ahora en adelante las expectativas solamente del Eterno. Y por supuesto, a partir de allí, el Eterno va a encaminar todas las demás cosas. Entonces vemos Génesis 26, 14 al 16. Pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre. ¿Y qué? Y los filisteos, cuando tú cumples las expectativas del Eterno, Él te bendice, esa va a ser la reacción de las personas. Te van a tener envidia. Pero no te preocupes. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces vendrá la gente a ponerte tropiezo, a hacerte una cosa, a hacerte tropezar, a hacerte caer de una u otra manera, para hacerte desistir, por supuesto. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. ¿Por qué Isaac era más poderoso? ¿Por qué ellos lo vieron más poderoso que ellos? ¿Por qué vieron a Isaac más poderoso? Porque veían que Dios estaba con él. Por eso le tuvieron envidia. Por eso lo quisieron expulsar. Porque veían la gloria de Dios reflejada en Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac todo el tiempo quiso cumplir las expectativas del Eterno. Entonces, primero los filisteos, como nos dice la palabra, envidiaron a Isaac y cometieron una total destrucción, ¿verdad?, de los pozos, que es una violación a la propiedad privada, porque esos pozos le habían pertenecido a Abraham y ahora por derecho le pertenecían ¿a quién? A Isaac. Allí hubo una violación a la propiedad de una promesa que le habían hecho a Abraham. Luego, entonces, limitaron su acceso a la residencia, a que él viviera allí. Incluso después de que Isaac cavara pozos él mismo, sus vecinos se pelearon por el agua, ¿verdad? Y luego, para colmo, Abimelech y los filisteos solicitaron un tratado con él, un pacto con Isaac, actuando como si sus acciones hasta el momento fueran de alguna manera justificables, ¿verdad? Incluso esta es una premonición de lo que alguien que quiere seguir al Eterno, alguien que quiere cumplir las expectativas del Eterno puede llegar a experimentar hoy en día cuando nos decidimos a cumplir las expectativas de Dios, ¿verdad? Vamos a sufrir envidia, persecución, nos van a querer poner tropiezos, van a querer vernos mal, ¿verdad? Pero si estamos cumpliendo las expectativas del Eterno, Baruch Hashem, no debemos tener miedo. No debemos tener miedo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Isaac al maltrato que recibió de todas estas personas? ¿Cuál fue la respuesta? Se puso a pelear con ellos, se puso a contender, se puso a idear estrategias para ver cómo les ganaba o cómo les salía adelante. ¿Fue esa la estrategia de Isaac? ¿Cierto que no? No. Isaac, ¿qué hizo? Evitó las disputas y las peleas ignorantes. No se igualó con ellos. Él sabía que el Eterno proveería y permitiría incluso que la gente lo maltratara, de acuerdo a lo que nos desafía lo que leímos ahora en 2 de Timoteo, que a pesar de todos los maltratos, a pesar de todas las adversidades, las envidias y todo, nosotros siempre debemos presentarnos como obreros aprobados delante de Dios, que no tenemos de nada que avergonzarnos. Entonces él no entró en disputas con esa gente. Él no entró en peleas con ellos. Él no se rebajó a ese nivel, ¿verdad? Él evitó todas esas disputas sin sentido y por lo tanto él más bien buscó ¿qué? La justicia, la fidelidad, el amor y la paz.
Porque también para nosotros, como Isaac, para que podamos ser esos vasos de honor para nuestro Padre Eterno, entonces debemos tener esta misma actitud que había en Isaac. Pero ¿por qué había esta actitud en Isaac? Porque el espíritu del Mesías estaba en él. Porque el espíritu del Mesías estaba con Isaac. Y si el espíritu del Mesías está con nosotros, entonces nosotros cada vez más, en la medida que vamos creciendo, vamos a ir abandonando y nos vamos a ir alejando de ese camino de disputas y de contiendas. Y vamos a estar más dispuestos incluso a sufrir por causa de que las expectativas de Dios se cumplan no solamente para nuestra vida, sino para todos aquellos que nos rodean. Ese es el espíritu del Mesías. Por eso dice el apóstol Pablo, de que él incluso dice allí, y nosotros también, él completaba en su cuerpo las aflicciones que faltaban del Mashiach por la congregación, por el cuerpo del Mesías. Entonces nosotros, así como Isaac, así como el Mashiach, nosotros vamos a perseguir siempre cumplir con la justicia, la fidelidad, el amor y la paz, que son las expectativas de Dios para el ser humano. Pero ¿qué significa perseguir la justicia, la fidelidad, el amor y la paz? ¿Qué significa? Esto significa hacer lo que Dios quiere que hagamos. Incluso hasta el punto de no llegar a ver beneficio para nosotros mismos. Incluso hasta ese punto. Aunque no veamos un beneficio para nosotros inmediatamente, pero cumplimos con las expectativas de Dios, hacemos lo que Él quiere que haga. Allí seremos esos vasos de honor para nuestro Padre Eterno, bendito sea su nombre. Y esto es similar también a los sacerdotes, a los coanín, a los levitas que fueron llamados cuando vimos ahorita la porción de la Haftará, que así como Isaac tenía la responsabilidad de residir en esa tierra, de crear a su familia allí, un Cohen como líder también era igualmente responsable de enseñar a la gente. Y sin embargo, estos sacerdotes también finalmente fallaron en sus responsabilidades, buscaron más la gloria a través del poder, como lo demuestra la corrupción en el segundo templo, cuando vino el Mesías, cómo esa clase sacerdotal se corrompió, y desafortunadamente gran parte también del liderazgo, muchas veces también en la misma comunidad judía, en el movimiento de raíces hebreas, han fallado en esta responsabilidad de enseñarnos y de llevarnos adelante. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos maestros, rabinos, pastores, llámese como se llame, solamente han querido cumplir sus propias expectativas y no las expectativas del Eterno. ¿Cuáles son las expectativas del Eterno en estos tiempos? Edificar el cuerpo del Mesías, para que todos lleguemos a ser una morada de Dios en el Espíritu. Y se olvida muy fácilmente de eso. Y muchas personas, ¿verdad?, que siguen este camino, se olvidan o nunca lo conocieron o no lo quisieron conocer o lo conocieron y no lo quisieron hacer. Van detrás de sus propias expectativas de ser llamados con un título, que los llamen pastores, maestros, rabinos, rabanid en el caso de las mujeres. Buscar poder, buscar manejar las masas, fama, dinero, en fin, una cantidad de cosas, y se olvidan realmente de cumplir las expectativas de Dios en estos tiempos, que es edificar el cuerpo del Mesías para llegar a ser esa morada de Él, de Dios en el Espíritu. De gran parte del liderazgo hoy en día ha fallado en esa responsabilidad. Parece que estamos atrapados
en disputas temporales sin sentido en lugar de buscar un objetivo común entre nosotros y levantar nuestras comunidades y nuestras familias. Y este fracaso de liderazgo también ha impregnado la forma incluso en que dirigimos nuestras propias familias. Creemos que estamos listos y lo pedimos, que venga el Mashiach ahora mismo, que venga el Mashiach, que venga ahora, que venga ya. Pero ¿cómo podríamos cambiar nuestras acciones si Él viniera en la generación de nuestros nietos? Si ya no estaríamos en ese tiempo. Hoy es mientras se dice hoy que no debemos endurecer nuestro corazón. Qué bueno que actuáramos como Isaac. Qué bueno que en el espíritu del Mesías siguiéramos sus mismas pisadas. Quizás nos hemos equivocado todo este tiempo. Como comunidad del Mesías, no somos grandes exploradores en aguas desconocidas. Somos simplemente pequeños botes que transportan la misión del Eterno un poco más cerca de la restauración final. Somos simplemente vasijas y no debemos sorprendernos ni ofendernos cuando el resto de nuestros vecinos no nos respetan ni nos comprenden. Y no debemos buscar la gloria por nuestro sacrificio. Más bien debemos enfocarnos en nuestra familia, en la comunidad y comprometernos con las expectativas de Dios para nosotros y para toda la comunidad. Eso en sí mismo es nuestro significado y eso en sí mismo es un gran honor. Que el Eterno nos ayude, hermanos, que el Eterno nos ayude y que interiorice en nosotros sus expectativas para que toda nuestra vida esté única y exclusivamente centrada en cumplir las expectativas que el Eterno ha diseñado, ha establecido para cada uno de nosotros. Que Él nos muestre, que Él nos revele, y si no las conocemos, orarle, así como Isaac oró. Así nos tome 5, 10 años. Padre, muéstrame, ¿cuáles son tus expectativas en mi vida personal? ¿Cuáles son esas expectativas que tú quieres que yo cumpla para que nuestra vida tenga real significado? Porque no tener un propósito en el Eterno, no tener el conocimiento de esas expectativas en el Eterno, eso nos va a llevar lamentablemente, o nuestra vida va a estar vacía, sin significado. Nuestra vida no va a reflejar el gozo, la alegría y la paz que debiera reflejar cuando conocemos la misión, el propósito, las expectativas por las cuales Dios nos ha creado. Que el Eterno nos ayude, hermanos, Baruch Hashem, para que todos tengamos un propósito claro, definido, y todos podamos unir esos propósitos y trabajar en un gran propósito, que es hacer una morada para Dios en el Espíritu, para que cuando el Mesías venga, Baruch Hashem, ¿verdad?, tenga un pueblo allí definido, un pueblo dispuesto, como dice el apóstol Pablo. Y cuando vuestra vida, que es Mashiach, se manifieste en vosotros, Él será manifestado en gloria. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén.